Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a continuación a analizar lo que está pasando en Petroperú. La venta de activos para poder menguar la deuda que tiene. Esta es una de las primeras acciones. Se han anunciado 8 en realidad, pero ¿eso será suficiente? ¿Qué es lo que se necesita? Muchas veces en Perú 21 hemos hablado sobre este tema con Anthony Lau, quien es especialista en hidrocarburos, además columnista en Perú 21. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Mayra, gracias por la invitación. Para empezar, señor Lau, ¿qué le parece el anuncio de estas 8 medidas para poder salvar a Petroperú? Y si esto es suficiente con la venta de activos que se ha anunciado. En realidad, se ha hablado, por ejemplo, del edificio principal de San Isidro, tiene 105 millones de dólares aproximadamente, el Club Petroperú en Surco, Club Punta Arenas en Talara, que también nosotros lo hemos anunciado aquí, incluso hemos mostrado imágenes. ¿Pero esto será suficiente para poder salvar Petroperú? A ver, empecemos un poco por lo esencial. Es la primera vez que vemos a un directorio de Petroperú que toma el toro por las astas, ¿de acuerdo? Y primera vez que un directorio nos dice exactamente cuál es la situación que el resto del mercado ya conoce real de Petroperú. Es la primera vez que tenemos un presidente del directorio de Petroperú que sale no a dorarnos la píldora y a decirnos qué lindo es Petroperú y que la refinería y patatín patatán, sino que nos está diciendo exactamente qué es lo que ocurre con las finanzas de una empresa como Petroperú, que técnicamente está en una situación lastimosa, por no decir que está en situación de quiebra. Eso creo que es valiosísimo de rescatar y hay que valorarlo en su real dimensión. Las medidas que nos ha anunciado el señor Stark, presidente del directorio, son 8 medidas que en su conjunto tienen que ser analizadas. No deberíamos de analizar de manera disgregada cada una de ellas, porque evidentemente si hacemos ese análisis va a ser incompleto. Respecto a la venta de activos no esenciales, que es un poco la pregunta inicial, en realidad no va a ser suficiente deshacerse de estos activos para poder ponerla en azul nuevamente a la compañía. La compañía necesita cirugía mayor. En realidad lo que necesita más que cirugía mayor es resucitador, ¿no? Porque prácticamente está en estado comatoso. Pero creo que son esas 8 medidas las que en conjunto van a poder permitir encontrar una ruta que le haga factible a Petroperú encontrar nuevamente una senda de crecimiento, una senda de recomposición de todos sus pasivos, una senda de recomposición de toda su deuda, que es inmensa, y evidentemente hay que analizarlo, como decía, en global. La parte de los activos no esenciales es una parte. La otra parte, que es contratar a una gerencia privada para que ayude a poner orden en la casa, esa es otra parte. El trasladar a los funcionarios que viven hoy día en Lima cómodamente y llevarlos a que se fajen por su empresa en Talara es otra parte. Entonces, cada uno de estos esquemas o cada uno de estos puntos que ha señalado el directorio de Petroperú tiene que estar correctamente engarzado para que el todo funcione. Entonces creo que ese es un poco lo que nosotros tenemos que tener en mente, no quedarnos con el análisis frío de uno solo de los puntos. ¿Y en cuánto tiempo se estima que podría haber algún resultado o ver la situación real de Petroperú con estas 8 medidas? No, estamos hablando a largo plazo. O sea, creo que de repente una de las medidas más relevantes que ha anunciado el señor Stark ha sido la auditoría que se pretende hacer respecto de todo el proceso que ha involucrado Talara, que si me preguntas, para mí es lo más importante, una auditoría forense para ver qué pasó, por qué esta refinería pasó de costar 1.000 millones a costar 6.500 millones de dólares, por qué se ha demorado tanto, por qué ha tenido tanto problema en su construcción y en su Claro, 2 ejecución. veces más de ¿Por su qué costo inicial, incluso, ¿no? claro, exacto, por qué incluso hoy tiene la planta más importante que es la de Flexicoking parada? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no? Es decir, tenemos que saber qué pasó, cuál es la historia, quiénes fueron los responsables de embarcarnos en una aventura que claramente es costosísima, que la estamos pagando todos los peruanos y no la empresa, valga la aclaración.
Y creo que ese es el primer punto. Una vez hecha esa auditoría, vamos a poder comenzar a saber dónde ha habido los problemas y ver qué cosas podemos corregir a futuro. Segundo, lo que ya habíamos mencionado como primer punto, deshacernos de activos que hoy día no generan valor para la empresa y que por el contrario comienzan a enviar una señal adecuada al mercado. La señal adecuada al mercado es básicamente a los tenedores de deuda de Petroperú, es decir, a todos los peruanos y a los bonistas de Petroperú, es decirle, somos una empresa que reconocemos que hemos venido obrando de una manera poco clara, poco transparente y dependiendo de papá Estado, Ujú, a convertirnos en una empresa que nos hacemos responsables de nuestra gestión, que nos hacemos responsables de nuestros actos y en función de ello estamos tratando de eliminar todos aquellos gastos y costos innecesarios. Tercer punto, se ha hablado también de un plan de incentivo de retiro hasta un tercio de la fuerza laboral. Lo que están reconociendo implícitamente es que esto es una empresa que está sobrecargada de gente y que evidentemente tiene una carga sumamente pesada. Eso que ya todos sabíamos, que hay más gente en Petroperú de la que efectivamente esta empresa necesita. Ahí hay un ahorro relevante, muy importante que se va a generar para la empresa. ujú. Tercer punto, ver cómo se hace una gestión comercial. Y aquí de repente esta es la parte más importante y más relevante. Recordemos que hasta hace no mucho Petroperú controlaba el 50% del mercado de hidrocarburos líquidos, llámese gasolina, diésel, etcétera. Hoy tiene menos del 30%, es decir, ha perdido más de 20 puntos del mercado. Entonces, no solamente es que me embarqué en una deuda monstruosa, además ya hoy día de más de 8.500 millones de dólares, sino que además perdí mercado, eso significa que perdí venta. Entonces, en paralelo tengo que hacer dos cosas, incrementar mi volumen de venta y reducir mis gastos y mis costos Ujú. para que yo pueda ser nuevamente un sujeto que comience a arrojar algún tipo de utilidad y con eso pensar o repensar que podemos darle algún tipo de viabilidad. Cuarto punto, fundamental, la gerencia general, las gerencias y las gerencias de línea, y los directorios de Petroperú, hasta antes de este directorio, simplemente han fracasado y esa es la realidad, no han estado a la altura. Entonces, lo que está proponiendo este directorio es que venga alguien que sepa gerenciar correctamente una empresa en crisis, que nuevamente nos ayude a reencauzarla y que la ponga en azul. Entonces, creo que si comenzamos a ver todo el panorama completo, podemos tener un horizonte. El Podríamos horizonte tener de una tiempo esperanza. no van a ser menos de, o sea, no vamos a poder tener un análisis claro en menos de 1 o 2 años y no vamos a poder ver una reacción positiva en menos de 4, 5, 6 años. O sea, no pensemos que, porque apareció mágicamente un privado a gerenciar una empresa sin injerencia política y protegiéndola de cualquier apetito político o electoral de momento, de la noche a la mañana Petroperú se vuelve en una empresa viable. No, eso no va a ocurrir en el corto plazo, va a ocurrir en un largo Largo plazo. plazo. Lamentablemente, las pésimas decisiones que fueron tomadas en su momento por estos gobiernos irresponsables que hemos tenido nos han llevado a una condición o a una situación en la que los peruanos tenemos que salir a pagar ese capricho de algunos políticos como Humala, Campodónico, que fueron qué Ujú. sé yo, los grandes promotores de este sinsentido. Entonces, Y señor Lau, eh, sí, ¿usted le hubiera agregado una medida más a las ya anunciadas por el directorio? Y si, si fuera así, ¿se pondría la atención en el oleoducto norperuano? el oleoducto norperuano es un activo que pertenece al Estado, en realidad pertenece al Ministerio de Energía y Minas y está concesionado a favor de Petroperú, es decir, la operación del oleoducto norperuano la tiene Petroperú. El problema es que el oleoducto norperuano es un activo que no es aprovechado correctamente, es un activo que está un poco desfasado, no tenemos producción de petróleo en la selva, esa es la realidad, entonces es un activo que está sobredimensionado para lo que producimos y lo que necesitamos hoy día. Entonces es un activo que normalmente arroja pérdidas del orden de los 100 millones de dólares anuales. Ese es un activo que lo tenemos que sacar claramente
del ámbito de Petroperú. Deberíamos de buscar algún privado o algún grupo de empresas que estén en una mejor condición para operar ese ducto y concesionarlo. El Estado tampoco tiene el know-how para hacerlo. Entonces, tenemos que ver quién reemplaza la operación del oleoducto norperuano y que deje de hacerlo Petroperú. Con eso le estamos quitando $100 millones de pérdida anuales. Recordemos que el año pasado las pérdidas han sido casi 800. Claro, bajar de 800 a 700 pareciera no ser mucho, pero en realidad es un gran alivio porque son $100 millones menos de pérdida que los podemos luego reperfilar en deuda y eso puede permitirnos a salir del embrollo más pronto que tarde, ¿no? Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Lau, por estar con nosotros comentándonos su punto de vista acerca de esta situación y esperemos que el directorio de Petroperú pueda continuar con las medidas, que no sea solamente un anuncio, sino que se afiancen esas medidas para poder ver el resultado, como usted bien lo ha señalado, a largo plazo. Bueno, el gobierno va a tener que hacer su parte también, evidentemente. Van a haber normas que van a tener que ser promovidas y sacadas para justamente generar este ambiente que se necesita para que las medidas de urgencia y de emergencia que se tienen que adoptar con Petroperú puedan ejecutarse. Ya hemos visto que rápidamente el sindicato de Petroperú ha salido, por ejemplo, a oponerse que se vayan todos a Talara, cosa que a mí personalmente me parece no solamente absurdo, sino que denota una falta de compromiso aberrante de parte del sindicato de Petroperú con su empresa que le ha pagado a esta gente generosos sueldos, que les paga generosos sueldos y bonificaciones y aguinaldos y etcétera, etcétera. Y ahora que la empresa está en problemas y se adoptan medidas de emergencia, ahí sí ellos dicen, no, yo no me quiero ir, que me sigan pagando acá o quiero hacer teletrabajo o lo que fuera. Es decir, creo que políticamente hablando tiene que haber un respaldo muy fuerte, y mediáticamente también, es decir, tanto la sociedad como los políticos y los funcionarios públicos tienen que estar detrás de esta solución que está planteando el directorio de Petroperú. Bien, muchísimas gracias entonces, señor Lau, por estar con nosotros. Encantado, gracias a ti. Bien, era entonces el especialista en hidrocarburos Anthony Lau, que estaba hablando sobre este paquete de 8 medidas que ha anunciado el directorio de Petroperú, básicamente para poder salvarla de las deudas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hasta ahora no hemos escuchado el pronunciamiento del Ejecutivo, de parte del Ejecutivo. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, también tienen voz en eso. Vamos seguramente a conocerlo más adelante. Regresamos.